Pablo, ciertamente. Volvemos al tarifazo, el día después del tarifazo. El comentario que no hizo Macri, del que ya estuvimos hablando antes, lo que el gobierno no ha dicho porque no le presta atención, no lo ha reconocido bajo ningún aspecto aún. Nosotros vamos a hablar con especialistas que entienden este tema y que lo padecen, por otra parte, en nombre de los consumidores en un caso y de los taxistas, el GNC, que se ha convertido en todo un tema en otro. Pero antes este informe. ¿Por qué suben las cosas a las empresas mineras? Mega mineros le sacaron los impuestos y hoy se los recargan nuevamente a los pobres. Esta es la grave situación que está ocurriendo en el país. ¿Cuánto paga de gas? 1.200, 1.300. ¿Cuánto pagaba antes? El año pasado 80 pesos. Es tan importante que hayamos asumido en este momento del Bicentenario que eso es lo que significa ser independientes. Es hacernos responsables. No buscar a quién echarle la culpa, sino ser nosotros los protagonistas. El señor Aranguren, ¿así se llama? Sí. Es un provocador. Así está provocando, es incomprensible. Incomprensible llegar a esta situación. Nunca en mi vida he visto esto con los tarifazos que hay ahora, nunca. Es para explicarle al gobierno que rechazamos completamente esto del 400, 500%. Sentimos que este tarifazo no se está ajustando. Es una forma de expresar la bronca, no solo contra los tarifazos, creo que hoy se va a expresar la bronca contra los despidos, se va a expresar la bronca contra la terrible inflación que viene afectando el bolsillo de la clase trabajadora. Estoy pagando de 80 pesos que vivo solo, se fue a 650. Pero claramente no se llega. ¿Cuál es su situación? ¿Cuánto paga de gas, por ejemplo? Pago muchísimo, pago 400 pesos. ¿Cuánto pagabas antes? Pagaba 40. Pienso que están esquilmando a la clase trabajadora. Es pedir perdón, anular y pedir 1000 veces perdón por miles todos los que están provocando. Llamar a la famosa audiencia y todo el mundo, pero todo el mundo entiende un punto, que es que las tarifas están atrasadas. Es imposible pagar eso. Que lo pague él con las cuentas de Panamá. Nos acompaña Pedro Busetti, luchador legendario desde el mundo de los consumidores, y Horacio Pérez a nombre de los taxistas. Bienvenidos ambos. Horacio, el presidente no hizo ninguna referencia hoy, ¿esto le llamó la atención? Bueno, a ver, esa es la misma pregunta que nos hacían esta mañana. Que no haya hecho referencia no quiere decir que no esté preocupado. Nosotros creemos que el gobierno está preocupado por la expresión colectiva, masiva, en todo el país, de los usuarios, de los ciudadanos en realidad, afectados por el tarifazo o por el mega tarifazo, porque no es solamente la tarifa de gas, es la de gas, la de luz, la del agua, la del transporte, la del teléfono. Creemos que el tarifazo en el gas fue, como se dice, la gota que rebalsó el vaso, y a partir de ahí, afortunadamente, las entidades de usuarios y consumidores supimos interpretar el momento justo, que fue cuando convocamos a esta protesta. Y de ella se apropió muchísima gente. Organizaciones sociales, barriales, vecinales, tomaron la iniciativa y le dieron una propia forma, una propia característica, su modalidad, su manera de encararla. Lo vimos en Capital, en el Gran Buenos Aires, hoy lo veíamos en los portales. La Pampa, Rosario fue espectacular, Córdoba, bueno, un montón de lugares, La Pampa también decía, Neuquén. O sea, todo el país se hizo eco de esta propuesta. Y eso es lo que nos llena, en primer lugar, de orgullo, ¿no? Porque es muy importante para nosotros haber tenido esta aceptación por parte de la sociedad. ¿Y ustedes, Horacio? Bueno, nosotros la estamos pasando muy mal. Víctor Hugo, el precio del GNC, que nosotros en el mes de febrero lo estábamos pagando menos de 3 pesos, hoy lo estamos pagando 10 pesos.
El precio del GNC parece estar libre, nuestra tarifa está absolutamente congelada, la regula el gobierno de la ciudad, aumenta 2 veces por año, el año pasado aumentó una sola. Y la verdad es que la estamos pasando muy mal. Aparte de esto, tenemos la competencia desleal de los remises ilegales, tenemos una empresa multinacional que ustedes saben que se instaló en el país en forma absolutamente ilegal, que es un tema judicializado, pero aún sigue operando, tiene prohibición de operar y sigue operando. Entonces, nuestra recaudación ha bajado casi un 40%. La verdad que es prácticamente una situación insostenible. ¿Cuánto dura un tanque que se carga con GNC? Y para que usted tenga una idea, nosotros estamos haciendo 2 cargas de GNC por día, por turno. Una carga son aproximadamente 130 pesos, son 10 metros cúbicos de gas, o sea que hoy estamos pagando 260 pesos por día. ¿Y pagaban antes? Y pagábamos antes 60 pesos por carga, 120. Es un aumento del 300%. Sí, es un aumento... Pero un aumento real del 300%, porque a veces decimos, de 1 a 3 pesos también es el 300%, pero parecería que es más accesible. Aquí, como es por litro, se multiplica... Exactamente, que es algo que tampoco se entiende, porque por ejemplo en el interior del país está entre 14 y 15 pesos, claro, y el gas llega a la boca de las estaciones de servicio a 5 pesos con 40. Entonces lo que no podemos entender es por qué esta diferencia, ¿no? De 5 pesos con 40 a 10 pesos o a 13 o a 15. Horacio, también cayó la demanda del taxi, más allá de lo que vos mencionabas de la competencia desleal, digamos, la situación que se vive en la calle, la situación que viven los ciudadanos. Esto que ayer se manifestó y se expresó en todo el país, ¿lo siente el taxista en qué? Y sí, por supuesto, porque primero que nada, o sea, a ver, nosotros primordialmente y desde hace muchísimos años nos manejamos con dinero en efectivo. Y hoy la verdad es que la gente, primero no hay tanto efectivo en la calle y segundo que a la gente no le alcanza. Entonces, ahora hemos hecho, a partir de ayer justamente hemos hecho un pequeño cambio, hemos hecho un acuerdo para que los taxis puedan cobrar con tarjeta de crédito y tratar de llegar a la gente que está bancarizada. Pero, o sea, nosotros necesitamos que el gobierno nos ayude y nos apoye. Sí. ¿Y qué caminos hay ahora, Pedro? ¿Qué iba a decir antes? Una aclaración, mejor dicho, un complemento a lo que está diciendo Horacio. Fíjese que los usuarios residenciales, comerciales e industriales hoy pueden no pagar la tarifa del gas, porque está anulada. Han sido anuladas las 2 resoluciones, la 28 y la 31, con lo cual podemos esperar el fallo de la Corte o una resolución política por parte del Estado Nacional. Pero en el caso de los compañeros taxistas, esto no sucede. Está anulado el aumento también del GNC, pero lo tienen que comprar y lo tienen que pagar todos los días. Y lo están pagando al precio. Y lo están pagando con el valor aumentado, cuando debieran pagarlo con el valor del 30 de marzo. O sea, si el aumento de tarifa ha quedado anulado, quedó anulado en todas las categorías. El GNC es parte del contenido de las resoluciones que dieron aumento. ¿Han peleado ustedes por este concepto tan interesante que plantea Pedro? Sí, para empezar, de hecho, en este momento, desde las 4 de la tarde, hay grupos de taxistas autoconvocados que están en la puerta de la Quinta de Olivos, se están manifestando ahí, tratando de entregar un petitorio al presidente Macri. ¿Y qué le piden? Y le estamos pidiendo por lo menos un subsidio en el GNC. Si esto va a seguir así, un subsidio en el GNC. ¿Para qué subsidiaría en este caso si decreta el aumento? Bueno, vuelve a la situación anterior y ya es mejor. Indudablemente, eso sería lo ideal, porque además con el agravante de lo que dice Pedro, las estaciones de servicio están pagando las facturas, pero bajo protesta. O sea, en el caso de que la situación se retrotraiga, ellos van a cobrar lo que pagaron de más. ¿Y nosotros? Aquí hay una ironía, porque los taxistas, no todos, por supuesto, tienen fama de haber hecho muchísimo para la llegada de Macri. Digamos, existe esa aureola en torno a los taxis, a los taxistas. Y reciben este castigo. Nosotros, a ver, Víctor Hugo, nosotros, para empezar, nuestra asociación en particular es una asociación que ya está muy castigada por el gobierno desde hace muchos años. Nosotros aparentemente no podemos pensar diferente o por lo menos protestar por lo que nos importa. A nosotros nos castigan y muy mal. No, pero en la época pasada no los castigaron. No. Yo me acuerdo hace 12 o 13 años, yo soy viajero. La cosa más regalada, más fácil que había en el mundo era tomar un taxi en Buenos Aires. En cuanto a los precios, lo que los taxistas han hecho en estos años es lo mejor. Yo soy usuario de taxistas, los he visto evolucionar, he visto cuántos son propietarios, cuánto han ganado, nunca les fue mejor. ¿Hay alguna época en la que les haya ido mejor? Sí. Estos, a ver, Víctor Hugo, estos últimos 10 años en los de los que estamos hablando, ustedes no se olviden que las tarifas nuestras son reguladas por el gobierno de la ciudad a través de dos audiencias públicas que se hacen y normalmente siempre han sido inferior a la inflación real. Siempre han sido inferior.
Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, siempre que nosotros hemos tenido aumentos en total, en todo el año, del 28%, la inflación ha sido del 35%. Si hemos tenido el 25%, la inflación ha sido del 30%. En los últimos 5 años hemos perdido la ganancia, hemos perdido el 25% de tarifa real. O sea, la verdad que, de hecho, por ejemplo, nosotros somos el único transporte que jamás fue subsidiado. El 85% de nuestra flota es a GNC. Y nosotros lo hemos hecho y es un combustible muchísimo más amigable con el medio ambiente y sin embargo aún así somos castigados. ¿Cuál sería la situación ahora si ustedes, cosa que a mí me parece mentira, no mentira suya, mentira como observación, cuál será la situación entonces ahora? Directamente no pueden salir a la calle. Y con el combustible, la tarifa quieta, el combustible, ¿cómo está? Menos usuarios que van a usar. Porque una cosa que evidentemente no tomaron nota es que muchísima más gente tomó taxi de lo que antes y después va a tomar taxis. Es decir, tomar un taxi se volvió una parte de un hábito en la ciudad y eso tiene que ver con la posibilidad de consumo de la gente, eso tiene que ver también con la posibilidad. A mí me llama poderosamente la atención, le digo, voy a trabajar porque me diría que estoy profundamente equivocado en un tema en el cual mi percepción es que nunca les había ido mejor. Pero, Horacio, soy respetuoso de lo que usted me dice, quiero trabajar sobre números, etcétera. Yo he visto unidades nuevas, es decir, el parque automotor hoy día es mucho mejor. No podrían competir con esto que entró ahora, este Uber, de no tener un parque automotor como el que tienen. Me pareció que cambiaron muchas unidades. Yo soy tomador de taxi, o sea que hablo con los que tenían ganas de hablar, porque en el pasado no muchos tenían muchos deseos de hacerlo. Me llama la atención, pero no quiero ni pensar entonces lo que es la situación ahora. Víctor Hugo, yo lo que trato de explicarle es que todas estas mejoras han sido a un costo nuestro. O sea, acá nosotros no hemos recibido nunca ningún tipo de ayuda. De hecho, por ejemplo, nosotros no tenemos posibilidades de acceder a créditos que no sean del Banco Ciudad. Y la tasa del Banco Ciudad es del 35%. No es una tasa lógica. Le agradezco, Horacio. Al contrario, yo le agradezco. Y también, Pedro, pero un agregadito sobre esto. Además de la afectación que tienen los taxistas, agreguemos a los remiseros y agreguemos al transporte particular, a todos los argentinos que tienen autos que funcionan a gas natural, a GNC, y que están pagando una tarifa que es ilegal. O sea, el amparo que se presentó en La Plata, en la Justicia Federal de La Plata, dice que es nulo. Si es nulo, no se debería estar cobrando el gas natural, el GNC, a cualquier transportista a los valores con el aumento. Debiera ser aceptándose el fallo y, lógicamente, retrotrayendo por parte de las productoras, que son las que le entregan el gas, el GNC, a los distribuidores, a los valores que corresponden. Ahí hay un incumplimiento a la ley por parte de quienes proveen el gas a las estaciones de servicio. Seguimos en contacto, Horacio, en el mismo día para saber si esta gestión que están haciendo, por lo menos les han recibido el petitorio. Muchas gracias a ambos. Gracias a usted. Quedó una línea por decir, mi querido Iván Jagroski, porque quiero ir a Turquía, que es tremendo lo que está pasando allí. Rápidamente con el dato que acá son 10 pesos el GNC, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país en muchos lugares es bastante más caro y llega a un 50% más caro.